Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Gerardo Paredes. Yo soy director comercial en Crecer y de verdad que es un tremendo gusto para nosotros tenerlos aquí ahora. Tenemos casa llena, así que ahí nos van a ver metiendo un poquito más de mesa y todo, pero pues para nosotros es una tremenda alegría, ¿verdad? Gracias. Primero, creo que ahí tenemos muchos asistentes que es primera vez, entonces les voy a dar un poquito de contexto de estas charlas. Nosotros tenemos este tipo de eventos cada trimestre, lo hacemos presencial y además lo estamos transmitiendo vía web y queda grabado para que cualquiera que quiera verlo después, pues lo puede revisar, ¿verdad? En la idea de estos eventos, pues uno es transmitir información sobre el desempeño de los portafolios que tenemos de inversión del ahorro previsional voluntario. Digamos, ¿qué ha pasado? Nosotros queremos tener inversionistas activos, inversionistas informados. Desde que ustedes tuvieron sus asesorías, probablemente con sus asesores, les dijimos que esto era más que solo una opción como un depósito a plazo, ¿verdad? Esto es verdaderamente una inversión y queremos tenerlos informados a todos nuestros clientes. Entonces, es el propósito de tener todas estas sesiones cada trimestre. Pues también queremos hacer espacios de networking, ¿verdad? Entre todos nuestros eh, eh, inversionistas. Tratamos de hacer algo bien dinámico en estos eventos. Explicar también los instrumentos. Como ustedes saben, ahora tenemos ya dos instrumentos, dos planes y dos fondos de inversión. Hace 2 meses estamos lanzando en un evento como este el segundo fondo, que es un fondo conservador, un fondo de renta fija y ha tenido un crecimiento impresionante. Entonces cada vez estamos teniendo más clientes y pues queremos seguir a todos esos nuevos clientes y a los que estaban desde antes dándole información de los dos fondos y por supuesto trayendo a nuevas personas, ¿vea? Así que bueno, eso es un poquito de lo que va a este evento. Van a ver la agenda del evento es, primero pasan nuestros expertos, que son las personas que de hecho hacen la inversión, a explicar qué ha pasado en los mercados en los últimos 3 meses, por qué se da el rendimiento que se da en los dos fondos que tenemos y de los cuales ustedes son parte. Una segunda parte, digamos, está la parte dinámica en la que hemos preparado algo especial para todas las mesas, en las que hemos, pues hay un par de premios y un par de sorpresas que tenemos para ustedes. Eh, y bueno, por supuesto va a haber espacio para dudas y respuestas de nuestros expertos sobre los fondos, sobre cualquier tema de los fondos APB. Así que bueno, de eso va un poco la noche. Tengo 3 anuncios que darles antes de ceder la palabra a los expertos. Uno, comentarles y recordarles, ¿verdad? Que una de las virtudes de nuestros fondos de ahorro previsional voluntario es el beneficio fiscal. Entonces, ahorita que estamos en época de declaración de renta todavía, desde hace un buen par de meses, ya creo que entre febrero y marzo, probablemente ya llegó la constancia a sus correos de sus depósitos para que ustedes puedan meterlo en la declaración de la renta, ¿verdad? Entonces, mi primer anuncio era que si todavía no han hecho la declaración de la renta, pues para los que son clientes por primera vez o están en su primer año de declaración, pues esta es todavía oportunidad de poder meterlo en su declaración y obtener el beneficio fiscal de estos fondos, ¿verdad? Ese es el primer anuncio que quería hacer. El segundo responde a algo que nos preguntan varias veces los clientes es, ¿y ustedes no pueden llegar a dar esta información a mi empresa o con un grupo de amigos? Por supuesto, ¿verdad? Así que, por favor, usted va a tener cerca a un ejecutivo en cada mesa, se pueden acercar a cualquiera de nosotros de Crecer. Si ustedes quieren que nosotros lleguemos a sus empresas, si nos quieren referir a alguien, por supuesto que no nos vamos a enojar. Así que con gusto nosotros compartimos esta información de los productos, de los desempeños, con los foros que ustedes crean adecuados y que nos quieran referir, ¿verdad? Y el tercer anuncio es que dentro del evento de hoy tenemos una rifa de 2 vales de $100 en Il Buon Gustayo y es para las personas, digamos, entran las personas que han hecho aporte en lo que va del mes y las personas que puedan cerrar ahora, porque aquí tenemos varios prospectos que todavía no están en el fondo, querían comprenderlo. Entonces, pues si con la información que se les va a dar ahora se convencen y cierran ahora el negocio, pues también entran dentro de esta rifa del Vale del Buen Gustayo que vamos a tener hacia el final de la noche. Así que también, pues quédense para la rifa, ¿verdad? Porque pueden ganárselo. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Ingrid Rodas, nuestra
gerente de mercadeo y comunicación. Bueno, buenas noches. Siempre es un gusto y bueno, qué alegre ver, como decía Gerardo, la casa llena. Bienvenidos. Mi nombre es Ingrid Rodas y yo soy la gerente de clientes y marca de Crecer. Para mí, pues me va a dar mucho gusto compartirles un poco del currículum de los expositores que hoy se van a dirigir a nosotros. Em, Nuestra primera expositora es especialista senior de inversiones y licenciada en Economía y Negocios de ESEN, habiendo completado el nivel 2 del CFA Institute de Estados Unidos y con 10 años de experiencia en el manejo de portafolios. Bienvenida Ingrid Segovia. Y también quiero invitar a nuestro siguiente especialista. Él es especialista senior de inversiones y licenciado en Economía y Negocios de ESEN, MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y también es CFA del CFA Institute de Estados Unidos, con 10 años de experiencia, Mauricio Paniagua. Bienvenido. Entonces, los dejo en excelentes manos. Ellos nos van a dar un tour por distintos aspectos de mercados y del desempeño de nuestros portafolios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid, por la introducción. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo te va? Todo bien, Ingrid, muchas gracias. Primeramente, agradecerles, tenemos casa llena, sabemos que su tiempo es valioso, queremos aprovecharlo al máximo. Primero, pueden, que quisiéramos mencionar de que va a haber un espacio de preguntas al final de la presentación. Pueden escanear este código QR, escribirlo en cualquier momento, escribir la pregunta en cualquier momento de la presentación y al final de la ponencia vamos a estar contestando sus preguntas. Para comenzar, quiero darle un poco cómo va a ser estructurada la ponencia. Vamos a comenzar comentando cómo está el contexto mundial, la economía, cómo se está moviendo en distintas partes del mundo, cómo esto ha afectado los mercados de valores y terminar, vamos a ver cómo esto nos da los resultados de nuestros fondos administrados por Crecer. Ingrid, no sé si nos ayudas comenzando a comentar cómo ha estado el contexto de mercado. Con muchísimo gusto. Y para empezar, desde el principio, como dicen, vamos a hablar sobre el crecimiento económico. Fíjense que a finales del año pasado nosotros lo que esperábamos era más bien un contexto económico un poco más deprimido, se hablaba de recesión en Estados Unidos, pero en realidad lo que hemos visto es que el crecimiento económico ha continuado sorprendiendo en casi todas las regiones del mundo. Entonces ahora estamos esperando economías más fuertes para este año, que ha llenado un poco de optimismo en los mercados, como vamos a ver más adelante. Y aquí a su izquierda tienen una encuesta que se llama PMI, que trata de ver, preguntarle a las empresas en diferentes zonas del mundo que si esperan que su actividad se acelere o se desacelere en el próximo año. Y esto nos puede mostrar que viendo hacia adelante, también las empresas están teniendo optimismo porque este indicador sigue en terreno expansivo. Y ahí podemos ver también que, por ejemplo, cosas como las compras de las empresas, las inversiones en inventario y en activos fijos están creciendo y eso puede ser un gran motor de crecimiento económico que se hable y que se cumpla un poco con las expectativas que estamos viendo. Entonces, primer gran mensaje, el crecimiento económico ha sorprendido positivamente y las empresas están confiadas en este crecimiento económico y están invirtiendo acorde a eso. Por la otra parte, otra de nuestras preocupaciones al final del año pasado era el tema del empleo. Nosotros veíamos como una economía desacelerándose un poco y eso necesariamente significaba que el desempleo podía aumentar. ¿Y qué es lo que hemos visto para nuestra sorpresa? Que desde el año pasado el desempleo ha estado súper estable y de hecho ha estado cerca de esa banda mínima histórica de los últimos 50 años. Entonces vemos un mercado laboral súper fuerte y acompañado con eso, que es lo que hemos visto también, que creemos que es una señal positiva porque ayuda a que la inflación esté bajo control, es que los salarios, aunque están creciendo al 4%, están en un ritmo saludable, predecible y de acuerdo a los promedios que hemos visto en la historia. Entonces ahí pueden ver en la línea más clara de la gráfica que tienen a su derecha, pueden observar que los salarios se han normalizado y eso también es noticia positiva sobre todo para la inflación.
¿Qué significa esto también en términos del consumidor, que es algo que nos preocupa? El consumo es un gran motor para las economías. Y lo que hemos visto en realidad es que en el último año el gasto del consumidor incluso ha crecido. Entonces también estamos viendo como el mismo optimismo que estamos hablando de las empresas y la economía, también el consumidor está confiado en ese optimismo y está gastando acorde a eso. ¿Y por qué creemos que esta tendencia es algo que se puede mantener en el corto plazo? Es porque habíamos visto desde la pandemia un aumento significativo en las plazas vacantes de los empleos, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, pueden ver en esta gráfica de acá que habíamos llegado a máximos históricos, alrededor de 12 millones de vacantes para el mercado estadounidense, y ahora ya vamos empezando a ver un poco de normalización. Pasamos de 12 millones a 8 y hemos visto una tendencia a reducirse significativamente. Pero hay otras partes, hay otros indicadores económicos que también han estado en el foco de los mercados en el último año, como es la inflación y los movimientos de política monetaria. Entonces le voy a hacer la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco más sobre eso. Con mucho gusto. Primero quisiera poner en contexto qué es una inflación. La inflación, cómo se manejaba antes de pandemia. Rara vez la inflación de Estados Unidos rondaba el 2%. Vino pandemia, afectó los abastecimientos, los procesos logísticos, hizo de que la inflación comenzara a elevarse y llegara a mediados del año 2022 al 8.6% en Estados Unidos. Esto hizo de que los bancos centrales de distintas regiones del mundo comenzaran a hacer distintas acciones y entre ellas elevar las tasas de interés de referencia. Eso y las otras acciones comenzó a ayudar de que la inflación comenzara a bajar a un ritmo constante desde mitad del año 2022 y ha seguido esa tendencia en los últimos meses. Ahora bien, lo que mencionaba Ingrid, que la economía está bastante fuerte, el empleo está también bastante fuerte y mejor de lo que se esperaba a principio de año, podemos ver en la gráfica de su derecha, donde aunque sea levemente en componente de inflación de servicios, excluyendo la vivienda, ha comenzado a haber un pequeño repunte en esa inflación. ¿Y por qué vemos estos componentes? Porque son los componentes más claves para ver si la inflación no solamente va a ser temporal esa subida, sino que puede ser que comience a ser más permanente. Entonces, comienza a haber un ruido en los mercados que si la inflación ya llegó a un fondo y va a comenzar a subir un poco. A esto podemos ver en la siguiente gráfica que ha cambiado en la política monetaria y en la expectativa de la política monetaria. Desde inicio de 2022, el Banco Central de Estados Unidos, en este caso del gráfico de la izquierda, comenzó a subir la tasa de referencia desde un 0% hasta un 5,25%. Frenó a mitad del año 2023 cuando vio que la tendencia de la inflación comenzaba a bajar constantemente y la expectativa de la inflación para el año, perdón, la expectativa de los cambios de tasa de interés para el año 2024 y los siguientes, lo que se esperaba en diciembre era de que las tasas de interés comenzaran a caer más fuertes de lo que actualmente se está visualizando en la línea más oscura. ¿Por qué este cambio? Porque se ha comenzado a tener este cambio en expectativas de cómo va a seguir cayendo la inflación. Entonces, va a seguir teniendo todavía políticas un poco más restrictivas de las que se esperaba, pero no seguir contrayendo la economía. Y esto también se puede ver en las distintas regiones del mundo, donde tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, estos, centrándome en los primeros dos, estos se tiene una tendencia, unas proyecciones que los bancos hacen que van a comenzar a reducir tasas. Y el Banco de Japón, que tiene un cuento, una historia distinta, donde Japón sufría de desinflación y que haya comenzado a tener inflación es bastante alegre para activar la economía. Algo distinto, pero viendo de que todo en sintonía, las subidas de tasas del Banco de Japón no va a alcanzar ni el 1% para los próximos 3, 4 años. Entonces, recapitulando, tenemos la inflación que puede dar sorpresas positivas, pero eso no ha cambiado las expectativas de que los bancos centrales van a seguir bajando tasas. Tal vez menos de lo que se esperaba anteriormente, pero sí van a seguir con una tendencia hacia la baja. Recapitulando, ¿cómo podemos ver esto en los activos de los mercados bursátiles? No sé, Ingrid, si nos puedes aunar.
Perfecto. Y hablando y simplificando un montón como toda la variedad de activos a los que tenemos acceso en los mercados internacionales, me voy a centrar para explicar el comportamiento que ha tenido tanto acciones como bonos en mercados internacionales. Empezando por acciones, como ya vimos, todo el contexto económico está siendo bastante positivo para los activos de riesgo. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Un trimestre súper bueno con un retorno arriba del 7% solo en el primer trimestre de este año para el índice de acciones a nivel mundial. Entonces, digamos que como esperamos, la gente está optimista, las inversionistas están tomando riesgos y eso se ve reflejado en los retornos que estamos teniendo en los activos. Y después, por otro lado, en el lado de los bonos o de la renta fija, que es un activo que normalmente las personas acuden como refugio del riesgo, es un activo más seguro y menos volátil, como las personas están tan optimistas y tomando riesgos, era de esperarse que viéramos una pequeña corrección de como 2,5% en el precio de los bonos, pero este sigue siendo como un argumento súper importante para pensar en lo importante que es la diversificación. Y aquí les voy a contar por qué. En realidad, todos los mercados y las economías tienen ciclos que se repiten y se repiten muchas veces en la historia. Entonces, para nosotros es valioso evaluar la historia para saber cómo se han comportado en otros entornos similares al que estamos viviendo en este momento. Entonces, a su izquierda pueden ver los retornos del S&P 500, que es el índice accionario más importante en Estados Unidos, y pueden ver que después de la última subida de tasas, que así como Mauricio comentó que se dio a mediados del año pasado, los siguientes 24 meses, o sea, los siguientes 2 años, la mayoría de veces tienen retornos súper positivos, muchas veces de doble dígito, pero tienen bastante variabilidad, como es de esperarse por el tipo de activo en el que estamos invirtiendo. ¿Y ahora qué pasa con el retorno de los bonos del tesoro, que se consideran como el activo más seguro del mundo? Aquí lo que hemos visto en los últimos ciclos es que tienen un comportamiento muchísimo más estable y muchísimo más predecible. Ha tenido un retorno después de 2 años de alrededor del 10-20%. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Primero, que hemos tenido un trimestre súper bueno en los mercados internacionales, pero que eso no significa que esta no sea una oportunidad de inversión para los siguientes 2 años, por ejemplo, sobre todo en el fondo balanceado, que es el que tiene exposición a estos activos. ¿Por qué? Porque podemos ver que con una diversificación adecuada podemos lograr esos retornos de largo plazo que estamos buscando porque estamos en un entorno económico favorable para este tipo de inversiones. Y entonces, ya empezando a hablar un poco de los fondos que administramos aquí en Crecer, quería que nos contaras un poco, Mauricio, de cuáles han sido los resultados específicos en el primer trimestre. Con mucho gusto. Si quieren, comencemos con el fondo APB Crecer Balanceado, que es el que tiene exposición internacional. El otro fondo, renta fija, manejamos principalmente exposición de renta fija local. Y aclarando un poco del balanceado, históricamente en los últimos 3 años hemos mantenido un mix entre un 50% alocado internacionalmente y un 50% alocado localmente. Internacionalmente se maneja entre renta fija internacional y renta variable internacional, ese 50%, donde un 20%, 25% es renta variable internacional y el resto renta fija. Como hemos visto, y ya vamos a ver los resultados, los activos de renta internacionales nos han dado un buen retorno para este fondo. ¿Cómo es la composición? Ya viéndolo por sectores. Tenemos dentro de renta variable internacional, tenemos exposición tanto en Estados Unidos, que es el principal motor de accionario, representando como el 65% de las acciones en el mundo. También tenemos exposición en Europa, Japón y mercados emergentes con distintos vehículos para conseguir esa exposición. Y en renta fija internacional, no solamente tenemos exposición en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que también tenemos en bonos de alto rendimiento dentro de Estados Unidos, en otros tipos de bonos dentro de Estados Unidos y en bonos emergentes, como para diversificar un poco la exposición que se tiene internacionalmente. Y en renta fija local se tiene principalmente instituciones financieras y en unas titularizaciones como titularización de AES, titularización de Fovial, entre otras titularizaciones que nos ayudan a dar un rendimiento bastante estable al fondo. Viendo cómo ha sido el desempeño del fondo Crecer Balanceado y concentrándonos en la última línea donde dice enero 2024, es
nuestro desempeño que hemos tenido en este primer trimestre, que ha sido bastante acompañado o bastante reflejado en lo que se ha visto en los mercados internacionales. Y se puede ver en el cuadro de la derecha que el activo que más nos ha representado retornos en los últimos 12 meses ha sido el activo de retorno de renta variable internacional, por lo que ya le hemos mencionado en la ponencia. Renta fija internacional nos ha dado un 3.2%, pero también nos ha dado diversificación. Cuando renta variable internacional ha tenido sus momentos volátiles, renta fija nos ha dado esa estabilidad e inclusive mayor rentabilidades que ha ayudado a amortiguar un poco las caídas en renta variable internacional, esas volatilidades que se pueden ver en el año 2023. Y además, dado la diversificación que tenemos en renta fija internacional, hemos tenido un retorno positivo a comparación de lo que se mostraba del bono de tesoro de 10 años. Ahora, en renta fija local, que es un 40%, nos sirve bastante a darle también estabilidad al fondo. Localmente se tienen altas tasas y en dólares, lo cual le da un buen colchón durante las volatilidades que puede tener tanto renta fija como renta variable internacional. Y el efectivo y depósito a plazo, que lo intentamos tener manejado activamente para poder estar rindiendo un 4.7% en este tipo de activo. Ahora, cambiándonos a ver la composición del fondo APB Crecer Renta Fija, este fondo no tiene exposición actualmente en títulos internacionales, entonces tiende a ser un poco más estable. Y en este gráfico, y lo que principalmente lo que se busca en este fondo es que sea un fondo de bastante liquidez. Como se puede ver, se tiene en valores líquidos que son considerados que se pueden hacer liquidez de una manera casi que inmediata y que sus vencimientos son menores a un año, se tiene más del 92% del portafolio invertido en ello. Y en otros activos de renta fija que pueden tener vencimientos un poco mayores de un año, y entre 1 o 2 años, tenemos el 7.5%. Viendo un poquito mayor el desglose de esta composición, podemos ver que entre depósitos a plazo, efectivo y reportos, tenemos alrededor del 65% de nuestros activos. ¿Qué son los reportos? Son títulos valores, son títulos de recompra, que estos tienen un plazo de vencimiento entre 1 y 45 años. La liquidez en el mercado... 45 días. Perdón, de 1 a 45 días, perdón ahí, para que no se asusten. De 1 a 45 días que son bastante líquidos en el país y si llegara a haber necesidad de hacer los liquidez, se puede hacer liquidez en el mismo día. Y los otros activos que tienen un poquito mayor de rendimiento que los reportos y depósito a plazo, nos ayudan a darle un poquito mayor rentabilidad a este fondo. Y eso es lo que podemos ver en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva. Primero, mostrarle la estabilidad que ha tenido este fondo. Nacimos el 15 de enero del 2024, tenemos ya actualmente casi 3 meses calendario de tener existencia este fondo y el crecimiento del valor cuota de este fondo ha sido bastante estable y constante. Actualmente el rendimiento del fondo en lo que va del año es de 5.86% anualizado, que si nos comparamos con otras otras opciones o sustitutos de inversión de corto plazo, estamos con una rentabilidad un poquito mayor, manteniendo la estabilidad de que se tiene como un fin principal para este fondo y también la liquidez de este fondo. Ahora, hablando que tenemos ahorita 2 fondos, el balanceado y el renta fija, ¿cuál podemos escoger o cómo puedes escoger un mix entre ellos? No sé, Ingrid, si nos puedes ampliar un poco sobre ello. Con mucho gusto. Fíjense que si tuviéramos que poner como en un espectro estos 2 fondos, yo creo que en el lado más conservador estaría el fondo Crecer Renta Fija, el último del que estábamos hablando. Es un fondo líquido, estable. Y del otro lado, pero digamos que eso necesariamente significa que estoy tomando menos riesgo y eso va a implicar que tengo menos rentabilidad en mi inversión. Y del otro lado, en un perfil como más de crecimiento, estamos viendo el fondo balanceado, que puede tener grandes retornos en el largo plazo, pero al mismo tiempo significa que puede tener volatilidad. Entonces, ¿cómo es que se complementan o cómo se puede elegir uno sobre el otro? Si tuviéramos que simplificar muchísimo, ustedes pueden hablar en detalle con sus asesores de financieramente como los detalles de su situación, pero creo que en términos generales, el Crecer Renta Fija lo que trata de atender es sus necesidades de liquidez. Por ejemplo, si ustedes quisieran
manejar su fondo de emergencia. Dinero que ustedes necesitan que esté disponible en el corto plazo, digámosle corto plazo, 1 año o menos, y que ustedes quieren que esté altamente disponible, pero que sea un dinero que no esté ocioso en la cuenta de ahorro del banco, sino que tiene un fin específico de corto plazo, entonces lo quieren invertir, pero está altamente disponible. Recuerden que este fondo solo tiene una permanencia mínima de 7 días, entonces digamos, cuando ustedes hagan su aporte, en una semana ya pueden hacer cualquier retiro con la rentabilidad que hayan generado en ese tiempo. Entonces, digamos que esa es la recomendación para el fondo renta fija. Y luego, ¿qué pasa con el crecer balanceado y cómo queda ahí, cómo se habla con esas metas? Nosotros recomendamos que las personas que inviertan en el balanceado tengan un horizonte de inversión entre 3 y 5 años. Entonces, normalmente eso significa, como mínimo, entre 3 y 5 años. Entonces, eso significa que estas van a ser metas un poquito más largas. Entonces, ahí lo que deberíamos de hacer es cuantificar esos objetivos, saber cuánto tiempo tengo para cumplirlos y ponerle un número a lo que sea nuestro objetivo, a complementar mi pensión, a la prima de la casa, educación de los hijos, que sabemos que pueden ser metas que tomen un poco más tiempo llegar ahí, y entonces puedo tomar un poco más de riesgo porque puedo estar invertido más tiempo, y entonces cuando pasen esos 3 a 5 años yo puedo tener retornos que sean acorde a ese riesgo y pueda tener retornos atractivos en ese sentido. Entonces, como que ahí en cualquier mix de esas dos cosas, como entre esos dos espectros, pueden haber muchas combinaciones, 100% solo en uno, mitad y mitad, o lo que haga sentido de acuerdo a sus metas y a sus objetivos de inversión. Entonces, nosotros nos quedamos hasta acá, Ingrid. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid y Mauricio. Y sí, efectivamente, pero quizás antes de dar paso y animando a todos nuestros asistentes y también a quienes están conectados con nosotros, que puedan pues transmitir sus preguntas, tienen acá en mesa un código QR a través del cual, pues escaneándolo, pueden registrar sus preguntas e igual invitamos a quienes están conectados a que las puedan formular. Pero antes de eso, yo quisiera quizás solo recapitular en un tema y es esta ventaja de estar diversificado que usted mencionaba, Ingrid, y en la mejor estrategia de inversión. Yo sé que en algunas ocasiones he escuchado esta asesoría de el aporte constante. Entonces, ¿cómo podremos hacer una buena dosis y mezcla de ambas variables? Claro, con mucho gusto. Digamos que en eso de finanzas no hay una respuesta universal que le quede a todas las personas, pero yo creo que, por ejemplo, da mucha seguridad tener un fondo de emergencia. Entonces ahí le podemos poner la meta que nosotros querramos, que no tiene que ser que inmediatamente en este momento tengamos el dinero, sino que construir un ahorro que sea, no sé, 3 meses de mis gastos mensuales, y eso ya me quedo tranquila, el número que sea. Eso debería de ser una recomendación para una persona que tiene todo el perfil para participar en nuestro fondo de renta fija. Otra cosa es personas que tienen poca experiencia en inversiones. Entonces, digamos, yo recomiendo que puedan entrar en nuestro fondo más conservador, que vean cómo funciona, cómo se sienten cómodas haciendo aportes, movimientos, recibiendo la información que nosotros les damos, y después puedan ir construyendo como quizás un abanico un poco más amplio cuando quieran que los acompañemos en algo de más largo plazo, y entonces puedan hacer aportes a los dos o trasladen uno a otro dependiendo de cómo vaya cambiando ese perfil de riesgo que todos tienen en los objetivos que están persiguiendo. Perfecto. Y bueno, ya nos llegaron algunas preguntas de los asistentes. Em, Esta es la primera. En El Salvador, la vivienda y alquileres de vivienda, existe una inflación alta. Será y una posible burbuja inmobiliaria. ¿Esto puede ser peligroso como sucedió décadas atrás en Estados Unidos? Sí, ese es como una de las grandes interrogantes, y Mauricio no me va a dejar mentir, de lo que estamos viendo en el contexto, no solo es en El Salvador, sino que es en el mundo, en Estados Unidos también. Estamos viendo
como una condición bien particular de lo que está pasando ahorita, y es que los precios de las propiedades continúan subiendo, pero la demanda sigue estando ahí. O sea, hay gente que está buscando vivienda y que está pagando estos precios, y entonces eso está alimentando un poco ese ritmo de inflación que estamos viendo en vivienda. En términos generales y en algunas señales e indicadores económicos que nosotros seguimos que nos pueden dar una luz de cómo va a estar este tema en 12, 24 meses, lo que nosotros esperamos es que por las tasas altas por las tasas altas por más tiempo, que impacta también los préstamos hipotecarios, eso va a normalizarse un poco, ¿verdad? O sea, la demanda va a empezar a caer un poco y eso va a obligar que los precios se corrija y puedan regresar un poco a su tendencia anterior. Este es un shock que pasó por la pandemia porque todos estábamos pasando más tiempo en nuestra casa, demandando más espacio, mejores lugares, y entonces eso empezó a crear inflación alrededor de la vivienda y se corrige muy lento, pero sí creemos nosotros que puede haber una corrección en los próximos 12 meses. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos consultan qué es el valor cuota y cómo se interpreta. Mauricio, de pronto. Sí, con mucho gusto. Pensé en nuestros fondos APB administrados por Crecer, lo manejamos o contabilizamos por medio de que sea por un término que se llama valor cuota. ¿Cómo lo podemos comparar? Como que si fuera la acción de alguna compañía. Esta compañía, a medida vayan generando mayor rentabilidades o mejores perspectivas de los mercados, esta acción o va subiendo o va bajando. Lo mismo sucede con el valor cuota. Es como una acción donde si nuestras inversiones, nuestra estrategia estratégica y tácticas que hacemos diariamente van generando rentabilidades, el valor cuota o esa acción de la compañía, o en este caso del fondo, va a ir subiendo. Entonces, es como, yo lo comparo como comprar una acción, y en vez de comprar una acción de una sola compañía, por decirlo Apple, estamos comprando, en el caso del fondo Crecer Balanceado, exposición a más de 1000 compañías con un pequeño aporte que se puede hacer. Y nosotros le damos el resumen, el valor cuota de cómo se han movido los precios de cada uno de los activos. Perfecto. Sí, efectivamente es como una participación dentro del fondo. Tal cual. ¿Cierto? Entonces, tenemos otra pregunta. Nos piden explicar el beneficio tributario. Ingrid, ¿nos ayuda? Sí, con gusto. Una de las grandes ventajas que tiene el producto, los fondos APB, que son únicos en el mercado, digamos que son los únicos productos en el mercado que pueden ofrecer esta ventaja, es el beneficio tributario. Entonces, ¿qué hace el beneficio tributario? Todos los aportes realizados a los fondos APB pueden ser descontados de su ingreso sobre la renta, así tal cual como usted se descuenta las donaciones o se descuenta los gastos médicos y estudiantiles. Entonces ahí tiene una línea que dice AFP cuota voluntaria y usted se puede deducir hasta el 10% de su ingreso anual del año anterior. Entonces, ¿cuál es la única condición que tiene esto? Es que los aportes tienen que permanecer 5 años. Entonces, vamos a poner un ejemplo que una persona aportó $1000 en el 2023 y entonces en su declaración de ese mismo año, el 2023, hace esta deducción, ahí le va a reducir el monto a pagar o le va a generar una devolución dependiendo de cuánto haya aportado. Y si usted no hace nada por 5 años, usted ya se ganó esa deducción y se la metió a la bolsa. Pero si llegara a hacer algún retiro, lo que va a tener que hacer en 2 o 3 años que haga el retiro es que en ese momento usted va a poner, digamos, va a reconocer el retiro como un ingreso ese año y entonces va a tener que pagar los impuestos que no pagó. Ahora bien, varias aclaraciones válidas de hacer. No significa que solo puedo aportar el 10% de mi salario. Eso es lo que se puede deducir del impuesto sobre la renta, pero los aportes pueden ser 1 o 2 millones de dólares dependiendo de su ingreso actual. Y lo segundo es que nosotros estamos acompañándolos en este sentido. Nosotros estamos enviándoles anualmente toda la información que usted necesita para hacer correctamente su declaración de la renta y tiene todas las constancias y todo el respaldo de que lo está haciendo de acuerdo a la regulación. Otro punto a agregar de beneficio tributario es también el interés que uno genera o las ganancias que va generando también son libres de impuestos sobre la renta a comparación de otros títulos que uno puede tener exposición localmente, ya sean certificado de depósito a plazo
o invertir directamente en la bolsa. También con la salvedad que tiene que permanecer más de 5 años la inversión dentro del depósito, pero las ganancias que se generan son también libres de impuestos sobre la renta y no lo tienen que... De acuerdo. Hay aquí una consulta, quizás la voy a responder. Dice, ¿existe algún cobro por el retiro del fondo de renta fija? En realidad, solo si quiere retirarlo antes de los 7 días que está establecido en el prospecto, que es la permanencia mínima que ya explicaba Ingrid, se cobra el 2% de comisión por ese retiro anticipado. Y continuando con las preguntas, tenemos bastantes. Eh, Preguntan qué periodo de tiempo estará vigente el beneficio fiscal del fondo. No tiene un periodo de vigencia, sino que eso está reflejado en nuestra ley de pensiones. Ahí está definido cuáles son los límites y cómo funciona en términos generales. Entonces va a ser, mientras existan los fondos APB, digamos, podemos prever que va a existir este beneficio tributario. Ok. Y la duda pudo surgir porque en otros tipos de activos como los fondos de inversión locales, sí había un periodo de como 5 años donde iban a ser exentos de impuestos las ganancias, no hablando del aporte, de las ganancias. Ahí sí había un transitorio, con respecto a los fondos APB no es transitorio. Ok. Permanente. Y justamente en comparación con otros fondos locales, Mauricio, nos preguntan en el fondo de renta fija a qué se debe la diferencia en el retorno en comparación con los fondos, con otros fondos de inversión locales, nuestro fondo APB contra ellos, Con otros fondos con otros fondos de inversión locales. más que ¿A todo qué se es, debe? y no sé si Podemos se regresar. puede regresar. ¿Podríamos regresar a esa Pero lámina? como para recapitular un poco, primero son digamos, el efectivo que se tiene rindiendo, no lo tenemos a una tasa cero, dado las negociaciones que logramos realizar por crecer. Por ese lado del efectivo, donde otros fondos puede ser de que no tengan la misma poder de negociación con los distintos bancos. De ahí, nosotros somos bien activos en los reportos locales que tienen vencimientos cortos, son de una negociación diaria, todos los días estamos colocando el efectivo en los reportos y esto nos están dando tasas atractivas arriba del 6%, lo cual otros fondos pueden tenerlo mejor en efectivo por la burocracia de estarlos manejando diariamente. Y los otros activos que manejamos, que son mayor a 45 días, hemos estado activamente negociando con los emisores de esos títulos para conseguir buenas tasas de interés para ser reflejado dentro del fondo. Cabe aclarar de que actualmente todos esos títulos que no son de reportos están mayoritariamente en instituciones financieras con buenas calificaciones crediticias, no son especulativos ni con algún tipo de Riesgo posibilidad adicional. de riesgo adicional. Así es. Y también afirmarle, hay una persona que pregunta si los fondos son supervisados Claro. por la Sí, superintendencia. somos una entidad que maneja activos que es súper regulada y supervisada. Digamos que manejar dinero de terceros no es ninguna broma y nosotros nos lo tomamos súper en serio. Todos los documentos que respaldan la existencia del fondo, su política de inversión, cómo se toman decisiones dentro de Crecer, son aprobados por nuestra junta directiva y aprobados por la superintendencia. Todas las condiciones han sido estudiadas y aprobadas para que todo esté, digamos, en regla. Y también tiene, no solo en el inicio de operaciones o cuando se crean estos fondos, sino que periódicamente estamos haciendo, constantemente recibiendo supervisión súper cercana de que estamos cumpliendo lo que nosotros les prometimos al manejar su dinero. Perfecto. Nos preguntan por el monto mínimo para iniciar la inversión. El monto sugerido es de $250, mínimo 25. Uh-huh. La idea es poder hacer de esto algo que usted no tenga ni que pensar, digamos, a la hora de ahorrar. Entonces puede hacer aportes a través de descuentos en planilla, por ejemplo, que eso es donde se facilita como un monto menor para que, por ejemplo, mensualmente yo esté abonando a esa cuenta. De manera recurrente. Claro.
Y el aporte sugerido de $250 es porque digamos que ahí empezamos con una masa lo suficiente para que nosotros vayamos viendo ese crecimiento y nos vaya como enganchando cada vez más cómo va funcionando los fondos una vez que ya descubrimos cómo funciona. Así es. Ingrid, nos preguntan de cuánto es el índice de desempeño, rendimiento dividido entre riesgo del fondo balanceado. Me imagino que es el Sharpe Radio que está mencionando. Actualmente con la volatilidad ha estado cambiando. En 2022 la volatilidad era bastante fuerte, entonces ese índice era bastante bajo. En este periodo del 2024, que ha sido muy poco volátil, el índice ha andado alrededor del 1.5, alrededor para el índice balanceado. Para el renta fija, dado que hay casi que cero volatilidad en los títulos locales, ese índice no es una buena métrica para medir el fondo. Bueno, yo creo que las demás preguntas son bastante similares a las que ya resolvimos. Entonces, yo les agradezco que nos hayan acompañado y vamos igual recordarles que tenemos la rifa. Vamos a hacer ahorita una dinámica, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de interacción y esperamos de hacer un poquito de networking. Les agradecemos. Si gustan, ya pueden dejarnos de la Muchas tarima. gracias. Muchas gracias. Vamos Muchas a gracias, buenas pasar noches. a